Hoy, 7 de mayo del año 2020, la agrupación ciudadana Bolivianos Unidos en Acción, que conglomera una serie de organizaciones y frente a la coyuntura actual, emite el siguiente pronunciamiento. Como es de conocimiento público, durante 14 largos años, un grupo privilegiado de pseudoideólogos, dirigentes sindicales, líderes y unos cuantos militantes del MAS han gozado del poder absoluto, tiempo en el que mancharon de corrupción el aparato estatal, malgastando la bonanza económica, derrochando los recursos del Estado en obras que solo estaban destinados a negociados de generación y alimentación del ego de clanes masistas. En este periodo del MAS, la justicia se ha visto prostituida con corrupción, sobornos, prevaricato, tráfico de influencias, retardación de justicia, nombramiento ilegal de magistrados, nombramiento de vocales, jueces fiscales al dedazo y compra de cargos, haciendo uso y abuso del poder. De la misma forma, se han desconocido por completo la salud de la vida, la seguridad, la educación, el trabajo y todos los derechos fundamentales, hecho que nos lleva hoy a enfrentar la lucha mundial por la vida, con escasos recursos, falencias que están siendo subsanadas con esfuerzo mayúsculo por el gobierno de Bolivia de la presidenta doctora Yanine Áñez en el mes de gestión. La cúpula masista, luego del daño provocado en todos los niveles, consuma en octubre del 2019 el fraude electoral más grande, nuevamente provocando el gasto descomunal, insulso, incita a la división, comisión de delitos e incluso a las ansias de una guerra civil por parte de los partidarios. Morales, el 10 de noviembre del 2019, renuncia y al verse acorralado por la resistencia pacífica de una sociedad cansada de ser abusada, escapa junto a sus cabecillas de la manera más cobarde y los que no pudieron hacerlo se aíslan en la residencia de la Embajada de México en Bolivia, donde aún permanecen. No satisfechos, pretenden hacer uso de influencias con los asambleístas, senadores y diputados que además han sido elegidos a gusto del MAS, desconociendo el principio de igualdad, en el que una persona significa un voto y no como logran la falsa representación del pueblo con 2/3 a su favor, multiplicando los escaños del área rural y desconociendo a la población del área urbana, planificando llevar un golpe de Estado en Bolivia, aprobando de manera ilegal e inconstitucional la ley de postergación de elecciones, entre otras. Estos falsos representantes del pueblo, que además fueron electos con leyes contradictorias al artículo 7 de la Constitución Política del Estado, pues no representan la soberanía del pueblo boliviano. Hoy, un momento tan delicado por lo que pasa en nuestra patria, incurren en delitos, desconociendo las necesidades y el clamor del pueblo, que lucha día a día por la salud y su vida. Podríamos llenar libros sobre los actos delincuenciales del MAS, pero en este momento álgido, la agrupación ciudadana Bolivianos Unidos en Acción, que alberga miles de personas naturales, agrupadas en confederaciones, federaciones, organizaciones, plataformas y diversas instituciones estantes en el territorio boliviano y en el exterior, con este preámbulo realiza el siguiente pronunciamiento frente a la amenaza inminente de golpe de Estado por el MAS, denunciando y exigiendo lo siguiente. Primero, la Constitución Política del Estado, en su artículo 7, establece que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Bajo esta premisa, los senadores y diputados que forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a pesar de haber sido electos en base a leyes discriminatorias, hoy nos representan. Por lo que se deben al pueblo y tienen como finalidad primera velar porque los derechos fundamentales de los bolivianos sean respetados, y sobre todo en esta situación específica de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, los derechos reconocidos en los artículos 15, parágrafo primero, derecho a la vida, 18, parágrafo primero, derecho a la salud, y 33, derecho a un ambiente saludable, son disposiciones constitucionales que la ley promulgada por la senadora Eva Copa el 3 de mayo de 2020 viola flagrantemente, toda vez que desconoce los derechos constitucionales fundamentales que hoy, en estado de emergencia, deben ser protegidos, dejando de lado intereses políticos, no debiendo realizarse elecciones hasta que la sociedad se encuentre en condiciones de participar de actos masivos, teniendo en cuenta, además,
que en el momento preelectoral de la campaña política, en el que seguramente los irresponsables saldrán a realizarla sin importar la vida propia y ajena de los bolivianos, como lo han venido demostrando los partidarios del MAS en su más de una manifestaciones. Segundo, el artículo 153 de la Constitución Política del Estado establece que la o el vicepresidente del Estado preside la Asamblea Legislativa. Asimismo, el artículo 163 de la Carta Magna, en su numeral 11, establece que, en caso de ser observada una ley y la Asamblea Legislativa considerar infundadas dichas observaciones, la norma será promulgada por la Presidente o el Presidente de la Asamblea, decisión que se tomará por la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Ambas premisas en la ley que ilegalmente otorga 90 días para las elecciones a partir del 3 de mayo de 2020 están siendo violadas, toda vez que la Asamblea no cuenta con presidente, al no existir en este momento vicepresidente de la Nación. La Cámara de Senadores tiene como presidente a la señora Eva Copa y la Cámara de Diputados al señor Sergio Choque. Por lo tanto, la promulgación por cualquier otra persona que no sea el presidente nato de la Asamblea, es decir, el vicepresidente de la República, es ilegal y lo hace usurpando funciones. Consecuentemente, Eva Copa no es presidente nata de la Asamblea y no tiene la facultad de promulgar leyes, por lo que está cometiendo delito conjuntamente quienes asistieron a la sesión de Senado en fecha 3 de mayo y avalaron este acto. Y por si fuera poco, el acto lesivo no se realizó en asamblea. Tercero, habiendo cometido la presidenta del Senado conjuntamente los que firmaron la promulgación de la ley objeto del presente documento el delito de usurpación de funciones, el acto realizado se considera nulo, de conformidad al artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que a la letra indica: son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen. Consecuentemente, la ley promulgada por Eva Copa, desconociendo los derechos a la vida, la salud y la integridad del pueblo boliviano, como presidente del Senado, usurpando funciones de presidente de la Asamblea, es nula. Cuarto, el expresidente Morales y sus secuaces, quienes luego de esta promulgación ilegal aplaudieron desde Argentina, conjuntamente con los senadores y diputados masistas, están cometiendo claramente el delito de uso indebido de influencias, regulado en el artículo 146 del Código Penal boliviano, por lo que se les debe seguir acciones legales que correspondan, para de esta forma evitar la intención de generar un golpe de Estado, toda vez que saben que de manera legal nunca volverán al poder y no están dispuestos a perderlo. Quinto, una ley es norma de aplicación obligatoria y a tiempo de proponerse debe estar realizada con sustento en estudios legales, administrativos, financieros y o técnicos, sobre todo si está destinada a regular los principios, derechos y deberes constitucionales. Estamos viviendo una crisis mundial de la salud debido a la expansión del COVID-19 e internamente a ella se suman los factores ya señalados. No se cuenta con un sistema de salud mínimamente aceptable y el MAS ha dejado al Estado saqueado, razón por la cual nuestra lucha se multiplica como país, debiendo todas las autoridades velar porque la misma sea dirigida en los marcos de la legalidad, la sensatez, la responsabilidad y sobre todo los actos humanitarios dirigidos a velar por la vida y la salud, hechos que evidentemente están siendo desconocidos por quienes dicen respetar al pueblo boliviano. Por lo tanto, el pueblo no se siente representado y los desconoce. Sexto,
Al dictar una norma contraria a la Constitución Política del Estado, la senadora Eva Copa y los firmantes de la ley asesina caen en la comisión de delitos de abuso de autoridad por la resolución contrarias a la Constitución y a las leyes, regulada por el artículo 153 del Código Penal, por lo que a la acción ilegal que se les debe seguir se debe sumar este delito de conocimiento público, pues no se debe dejar impune semejante violación a la vida y a la salud, mediante un hecho que todos es a luces ilegal. Séptimo, quienes no evitaron, no denunciaron y de esta forma fueron cómplices de la ilegalidad cometida, deben ser juzgados, además por incumplimiento de deberes, regulado por el artículo 154 del Código Penal boliviano. Octavo, al vulnerar los derechos del pueblo boliviano a la salud y la vida, regulados en los artículos 15, 18 y 33 de la Constitución Política del Estado, la senadora Eva Copa y quienes suscriben la ley que otorga al órgano electoral 90 días para la realización de elecciones nacionales recaen en el delito contra la salud pública regulado en el artículo 216 del Código Penal y deben ser procesados conforme a ley. Noveno. Para que funcione la Asamblea Legislativa, el pueblo boliviano eroga un gran gasto, pues estos supuestos representantes significan mucho costo para el Tesoro General de la Nación. Y a pesar de esta situación, se los mantiene sentados en sillones que son testigos del sinfín de delitos que han venido cometiendo, siendo el último lesivo contra nuestra salud, este acto impetrado el 3 de mayo de 2020. Pues los bolivianos necesitamos económicamente fortalecernos para luchar por nuestra salud y nuestra vida. El pago a estos señores resulta innecesario e ilegítimo, porque está siendo destinado a permitirles que sigan dañando al pueblo, por lo que si les queda algo de vergüenza y dignidad, les exigimos que renuncien para no obligar a la población a seguir gritando, exigiendo el cierre de la llamada Asamblea Legislativa y llegar a conminar a la Presidenta Constitucional de Bolivia a proceder al mismo, toda vez que si algún día los consideramos representantes, hoy no lo son. De no contar con este grupo de personas, el Estado además tendría independencia del poder electoral, como corresponde, para realizar así las elecciones nacionales y subnacionales pendientes. Décimo. Exigimos a la ministra de Relaciones Exteriores que convoque al embajador de Argentina en Bolivia para que explique la situación legal de los señores Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, con el objeto de que no sigan cometiendo actos de sedición y desestabilización del sistema democrático en Bolivia, y se envíe una nota de reclamo formal a la Cancillería Argentina por la permisibilidad que se otorga a estos dos ciudadanos, vulnerando el derecho internacional y su normativa. 11. Exigimos que se revisen y modifiquen todas las normas electorales que vayan contra los derechos de igualdad de los bolivianos. Queremos elecciones libres, justas, legales, democráticas y que la soberanía del pueblo sea delegada a quienes de verdad nos representan. No más diferencias entre votos rurales y urbanos, pues todos los bolivianos tenemos los mismos derechos y deberes. El pueblo no permitirá nunca más estar representados por delincuentes y que su soberanía se vea violada. No queremos senadores y diputados. No queremos asamblea legislativa hasta nuevas elecciones. Queremos que los delincuentes sean debidamente procesados, cárcel para ellos.
Justicia para el pueblo boliviano. Ya no más leyes que vulneren nuestros derechos. Juntos por una Bolivia sana, libre y democrática.